Hola, te saluda Beverly nuevamente hoy con el episodio número 5 de Preparándonos para su regreso. Y el tema de hoy es mi relación con Él. Y para ello quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Yo te voy a leer hoy de la Nueva Versión Internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Uno de mis versículos preferidos que describe realmente al Padre tan amoroso quien tenemos, quien está esperándonos que nosotros regresemos en obediencia a Él. Y yo te quiero compartir que por mucho tiempo yo tuve un conflicto en la percepción que yo tenía de Dios. Yo por mucho tiempo lo comparé con mi relación con mi padre terrenal. Y siendo yo hija única, yo tenía padres que estaban muy al tanto de la disciplina en mi vida y de alguna manera con una definición como de padres estrictos. Entonces yo comparaba a nuestro Padre Celestial, que era un padre que si yo no hacía lo que yo tenía que hacer, Él rápidamente se decepcionaría de mí. Y conforme yo fui creciendo, yo sentía que para yo ganarme el amor de mi Padre Celestial, yo tenía que hacer más. Tenía que servir más en la iglesia, tenía que ser súper perfecta para poder ganarme su amor y su atención al momento que yo fuera a mi lugar secreto a orar y a pedirle alguna petición en especial. Esta mentalidad continuó cuando yo entré en el matrimonio. Y yo me recuerdo que en cada crisis, porque fueron muchísimas con Daniel, no fue solo el tiempo de los 14 meses que nosotros estuvimos en crisis, sino esto venía desde antes de nuestro matrimonio, desde el noviazgo, y yo podría decirte en lo personal, el conflicto venía desde antes en mi corazón. Y cada vez que yo estaba en conflicto en mi matrimonio, como mamá, como hija, inclusive hasta como trabajadora, yo sentía que yo tenía que hacer algo para ganarme nuevamente el amor de mi Padre Celestial, porque de lo contrario yo sentía que mis oraciones no eran escuchadas porque Él me había quitado el habla. Y puede sonar algo chistoso, pero te quiero venir a abrir mi corazón, porque es una puertecita abierta que el enemigo usa para distorsionar, para venir a romper ese romance que tenemos con nuestro Padre Celestial. Al igual que fue a engañar a Eva, diciéndole que fuera a comer de ese árbol prohibido, de ese fruto prohibido, porque Dios no quería que ellos fueran como Él, que sus ojos fueran abiertos. El enemigo siempre viene con mentiras que parecieran verdades. Y entonces a mí siempre me venía con esa mentira de tú no eres suficiente. Tú no te has ganado ese espacio en el corazón de papá. Mírate ahí tirada. ¿Qué no te recuerdas lo que acabas de hacer en la mañana? Y entonces eso venía a distorsionar lo que yo decía de mi padre. Yo decía, Padre, sí, yo no soy digna de estar en este lugar secreto. ¿Cómo es posible que yo tan siquiera te esté pidiendo un milagro si yo no te he sido obediente? Y entonces eso lo que empezaba a causar era un distanciamiento, un enfriamiento entre mi búsqueda de mi Padre Celestial y lo que este mundo me podía dar como alivios temporales. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es cuando más estamos
tropezando, cuando más estamos teniendo problemas con ser obedientes, es cuando más debemos de meternos en el lugar secreto. Porque como en los episodios anteriores hemos aprendido, es en el lugar secreto donde al escuchar su voz, el cambio empieza en nosotros. No es cuando nos alejamos y tratamos de hacer más, de servir más en la iglesia, de asistir más a los cultos, de ir a la iglesia lunes en la noche, miércoles en la noche, viernes en la noche y domingo en la noche. Y a cambio dejar abandonado a mi primer ministerio, que es mi esposo cuando está en casa, y mis hijitos que nos ha dado el Señor como herencia del Señor. Si tú te das cuenta, el enemigo está tratando de confundirnos para hacernos creer que entre más hacemos, es así como nos ganamos el amor del Padre. Y yo hoy quiero venir en el nombre de Jesús a desmentir ese pensamiento que sigilosamente se entra en nuestro corazón. Porque yo te voy a dar un secreto aquí que yo descubrí a lo largo de la tribulación, esperando yo la restauración de mi matrimonio. Y es que si el enemigo no te logra sacar de tu intimidad con el Señor, de esa búsqueda constante con Él, lo que va a hacer es cansarte. Lo que va a hacer es que tú te afanes y que te trates de ganar ese espacio en el corazón de papá, poniéndote estas mismas mentiras en tu mente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte el amor de papá. Porque de tal manera Dios amó a este mundo que nos envió a su único Hijo, Jesús, para reconciliarnos con Él. Y eso tú lo encuentras en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 17 a 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y esto proviene de Dios, versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si tú ya aceptaste a Jesús en la cruz como ese sacrificio perfecto, tú no tienes que hacer absolutamente nada para ser amado por Dios. Dios es amor y Él te ama. Y el que tú aceptes a Cristo, tú pasas de ser creación de Dios a ser un hijo amado, en cual Dios se complace a través de tu vida. Y como resultado de ese amor, como resultado de la gratitud de lo que Dios hizo para reconciliarnos con Él, es que le servimos, no de la otra manera. Si tú sabes estos principios, tú empiezas a entender la verdadera relación entre tú y Dios. A mí esto me ayudó un montón, porque yo cada vez que me agarraba el sueño, cada vez que no me daba tiempo leer la Biblia o que yo me distraía con otras cosas que pues no tienen realmente relevancia en nuestras vidas, pero que de alguna manera nos llaman la atención, se vuelven nuestros hobbies, yo empecé a renovar mi mente y a decirme, papá, el hecho de que yo ahorita me sienta mal es porque mi alma se está vaciando y te necesita. No es que tú estés enojado conmigo y que no quieras saber nada de mí porque de repente yo no me levanté a tiempo para ir a mi lugar secreto o de repente yo no escogí leer mi Biblia y me distraje con otras cosas. El hecho de que yo sienta esta necesidad es porque yo necesito ir a encontrarme contigo ahí donde tú siempre me estás esperando. Ahora, yo sé que muchos dicen, bueno, yo ya entendí esa relación y pues yo me siento cómoda yendo a ese lugar secreto. Mi problema es que yo no escucho la voz de Dios. Bueno, entonces paso número 1, si tú sabes que Dios te ama, si tú sabes que Dios te está esperando ahí, y más cuando tú tropiezas, más cuando tú te das cuenta de que tienes algo que confesarle porque has fallado, pero tú sabes que papá te está esperando con los brazos abiertos. El siguiente secreto que yo te quiero compartir en el episodio de hoy es cómo escuchar la voz de Dios. Y para ello te quiero compartir 6 características que Charles Stanley nos da en uno de sus videos en YouTube. Su nombre es Charles Stanley, por si no has
visto sus videos, te recomiendo, porque son videos bien sencillos de entender muchos de los temas básicos de nuestra fe y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Número 1, la voz de Dios, los pensamientos que muchas veces estamos debatiendo. ¿Será mi imaginación? ¿Será que yo me lo inventé? ¿Será que eso es lo que yo quiero escuchar y por ende estoy asumiendo que es la voz de Dios? Número 1, si ese pensamiento, si esa voz interna que viene en tu corazoncito y la voz va a ser tu misma voz, no se escucha una voz distinta, son muy pocos los casos en la Biblia en donde Dios habla con una voz audiblemente distinta a la nuestra interiormente. Esa voz tiene que ser congruente con la palabra de Dios. Dios jamás contradice su palabra. Dios jamás te va a decir que tú le vayas a robar el esposo a otra persona con el cual Él tiene un pacto para tú poder ser feliz. Eso está en contra de la palabra de Dios, solo para darte un ejemplo. Entonces, el primer punto, ¿cómo escucho a Dios? Es congruente con la Biblia. Y esto es de parte de Charles Stanley. Número 2, discrepa con el razonamiento. En mis propias palabras te voy a traducir esto porque esto de discrepa me hizo bolas. Pero no va con mi lógica, no tiene sentido. Muchas de las cosas que Dios nos pide hacer, que nacen en nuestro corazón, muchas veces va en contra de nuestra propia lógica. Te quiero dar un ejemplo con mi propio testimonio. Mientras Daniel y yo estuvimos separados durante 14 meses, yo no supe absolutamente nada de Daniel por 6 meses consecutivos. Yo no sabía si él estaba vivo, si él estaba muerto. Y en los últimos meses yo logré soltarlo como ese ídolo en mi corazón. Y hay un video entero en nuestras preguntas frecuentes, ¿cómo sé yo o cómo puedo yo soltar a mi cónyuge? Te invito a que veas eso por si te haces la pregunta acerca de ese tema. Y en el último mes yo tuve un sueño bien particular y en ese sueño yo soñé que Daniel ya había regresado a casa y en nuestra sala, en la parte de atrás, había una canasta bien distinta a las canastas que yo solía tener en casa o tan siquiera haber visto. Esta canasta era hecha de una madera muy especial y estaba revestida con una tela de color blanca. Yo no sabía qué había dentro de la canasta, pero Daniel había regresado a casa con esa canasta que yo le había dado. Entonces yo empecé a preguntarle a Dios qué significaba ese sueño y empecé a orar y a meterme en ayuno y en oración para yo acercarme a su corazón y entender qué era lo que Él quería en su agenda hacer conmigo, que no fuera algo que por mis propios deseos carnales yo quisiera hacer. Y Dios me confirmó que era un encargo especial que yo le tenía que entregar a Daniel. Y en esa canasta yo tenía que meter ciertos productos coreanos, siendo Daniel mi esposo de descendencia coreana, que solo él y yo sabíamos que a él le gustaba. Y que entonces él me daría instrucciones más adelante. Yo no sabía tan siquiera en dónde yo iba a ir a encontrar esa canasta. Y era una de las preguntas que yo me hacía: papá, voy al mercado, voy al supermercado, ¿dónde encuentro esa canasta? Para mi sorpresa, un día que voy a visitar a mis papás, entro al cuarto de mi prima y encuentro exactamente la misma canasta con la cual yo había soñado. La llamé por teléfono porque ella no se encontraba en casa. Y ella me cuenta que esa canasta la acababa de usar en uno de sus cursos de chef que ella estaba recibiendo. Entonces le pregunté que si ella me la podía prestar o si me la podía vender porque tenía una misión para esa canasta. Y ahí, paso número 1, se había cumplido sin que yo hiciera tan siquiera un mínimo esfuerzo de búsqueda. El siguiente paso era comprar los productos, los cuales nuestro hijito chiquito me apoyó con esa misión. La parte más difícil ahora era quién iba a entregar esa canasta, puesto que yo no quería
que Daniel pensara que yo estaba tratando de manipular el proceso para que él regresara a casa. Yo había hecho una especie de pacto con el Señor, que hasta que Dios me regresara a Daniel, yo entonces sabría que ese varón había regresado a casa por instrucción de Dios y no por manipulación mía de querer traerlo antes a casa. Entonces yo le dije, papá, yo no quiero meter mis manitas porque al meterlas yo voy a arruinar esta misión imposible. Pero dame la instrucción. ¿Quién tú quieres que yo pida a favor que entregue esta canasta? Y hubieron varias opciones que pasaron por mi mente y ninguna de ellas se dieron a cabo. O me cancelaron o por las cuestiones de la canasta que llevaban adentro, había peligro de que se fueran a sacar alguno de sus productos y esa canasta no se entregara completa. Fue ahí donde yo entendí que Dios me estaba pidiendo que yo entregara esa canasta personalmente. Dios puso en mi corazón las palabras que yo escribiría en la carta que irían adentro de esa canasta y la fecha en que se entregaría. Un día antes el Señor me dio instrucciones a través de otra personita que oraba por mí, que había que ungir el lugar en donde yo iba a entregar esta canasta. Y dicho y hecho, a mí me llamaron de parte de la iglesia donde yo sirvo como intérprete para traducir en un local que estaba cerca de donde mi esposo se encontraría ese día. Para mi sorpresa, el día que a mí me toca entregar esa canasta, yo no sé si mi esposo va a estar ahí, pues llevábamos 6 meses sin tan siquiera comunicarnos. Cuando yo me presento con la canasta, yo no tenía saliva en la boca, yo iba temblando, yo iba, papá, por favor, si yo me confundí, si yo me inventé este sueño, yo te pido que tú abortes esta misión, pero por favor no dejes que me humillen, no dejes de que me tire la canasta por la borda, porque mi esposo había hecho quedar muy en claro con esos 6 meses en donde no hablamos, que él no quería saber nada de mí. Y para mi sorpresa, cuando entro a la tienda en donde mi esposo estaba, no estaba Daniel por ningún lado. Al contrario, por primera vez me encontré con la otra persona cara a cara. Yo pregunto si mi esposo está ahí, me dicen que él no se encuentra, pregunto a qué hora va a regresar, me dicen que tampoco saben. Y en ese momento yo salgo de esa tienda casi llorando, diciéndole, papá, yo me había imaginado todo esto. Cuando yo voy saliendo, me cruzo con un amigo que teníamos en común, Daniel y yo, quien me pregunta qué estaba yo haciendo ahí, puesto que nadie me había visto por todo el tiempo que nos habíamos dejado de ver con Daniel. Y es ahí donde yo le cuento que tenía un paquete muy especial que entregarle a mi esposo, pero que él no se encontraba en la tienda. En ese momento él me dice, no te preocupes, yo me encargo de ponértelo ahorita en el teléfono. Yo quiero que tú veas que todo iba en contra de mi lógica, pero Dios iba abriendo puertas donde no había. Dios iba abriendo un camino donde no existía. En ese momento Daniel está en el teléfono cuando su amigo me lo comunica y entonces le hago el comentario, perdóname, yo sé que me pediste no buscarte, pero tengo algo que entregarte y tiene que ser en persona. Me podrías recibir por un par de minutos, no va a tardar. Quedamos de juntarnos en un restaurante muy cerca de donde yo me encontraba y es ahí en donde yo le puedo contar cara a cara, lejos de terceras personas, que Dios había puesto en mi corazón darle esto a él. Y ahí pues la historia termina en que Daniel ese mismo día me pide el divorcio. Entonces pues yo le digo, yo ya lo había soltado, le digo, Daniel, no te preocupes, si eso te va a hacer feliz, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Pero yo quiero que tú sepas que esto no venía con el fin de tratar de manipularte a regresar a casa, sino simplemente para que tú sepas cuánto Dios te ama. Y ese amor que Dios siente por ti, Él se ha encargado de que no muera en nuestros corazones, ni el de tus hijos, ni en el mío. Y estamos orando para que tú te encuentres nuevamente con Él. Cuando yo le digo que efectivamente si él me está pidiendo el divorcio, yo se lo voy a dar, pues la palabra de Dios dice que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario, porque estamos llamados a la paz. Él se me queda viendo
y me pregunta, tú sí sabes que hay muchas parejas que se vuelven a casar, ¿no? Si esto no funciona, yo te prometo que lo volveremos a intentar. En ese momento que Daniel me dice esas palabras, yo sabía que era papá respaldándome y que lo que él me había pedido hacer, eso tan ilógico para mi mente humana, no me lo había imaginado yo. Que fueron momentos de mucha angustia que yo sentía, perder todo el equilibrio y la cordura, pero que Dios nunca me soltó. Y fue ahí donde yo vi que mi esposo nunca me había dejado de amar, sino simplemente él estaba confundido y estaba cegado por la dureza de su corazón, de heridas que no habían sido presentadas a nuestro Padre Celestial. Número 3. Hablamos en el primer punto que la voz de Dios es congruente con la Biblia. Número 2, discrepa con el razonamiento, no tiene lógica humana. Número 3, si estás apuntando, choca con los deseos carnales. Ahí donde tú dices, yo estoy mejor aquí en mi casita, metida debajo de una piedra, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a ir a hablarle al mundo entero del amor de Dios? Yo te digo, porque Dios te lo está pidiendo. Si te pone incómoda, si choca con tu comodidad, viene del Señor. Número 4, requiere valentía. ¿Te recuerdas cuando David enfrentó al gigante donde nadie más lo quería enfrentar? Dios lo capacitó, lo respaldó, le dio la estrategia y estuvo en todo momento con él, porque era una misión de alto riesgo que requería de valentía. Si esa voz que tú estás escuchando y estás entre será mi voz, será mi imaginación o será la de Dios, número 1, congruente con la Biblia, sí lo es. Si discrepa con el razonamiento, sí lo es. Si choca con tus deseos carnales, sí es voz de Dios. Si requiere de valentía, viene de Dios. Número 5, Dios siempre nos habla con una voz apacible. Es importante de que tú calles los afanes, las preocupaciones, la falta de perdón, el orgullo, todo aquello que causa ruido en nuestra mente y en nuestra lógica para poder escuchar su voz dulce y apacible. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Dice que su voz no viene entre truenos y entre grandes ruidos, sino es una voz dulce, un viento suave y apacible que viene de parte de Dios. Y número 6, la voz de Dios es clara y personal. Si te das cuenta, la estrategia que Dios me dio fue a través de un sueño, no fue a través de un video en YouTube donde yo vi que a alguien se le ocurrió armar una canasta, enfrentar a la otra mujer para luego dársela al esposo. Es una estrategia personal y única que Dios te va a dar. Entonces, la próxima vez que te preguntes, ¿será que estoy escuchando la voz de Dios o me la estoy imaginando? Porque realmente quiero entender mi relación con Dios. Ahí te comparto hoy los 6 filtros por los cuales yo te recomiendo de parte de Charles Stanley que tú pases ese pensamiento, esa idea y aún ese sueño que tú hayas tenido. Hoy te quiero compartir el paso número 5 para prepararnos para su regreso. Y es el sentirnos atractivas para Dios. Si tú sabes que el enemigo viene para robar tu relación con Dios, para destruir tu fe y para matar el amor que tú sientes, empieza por sentirte atractivo por Dios. Si tú has aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de tus pecados. Porque tú ahora eres una nueva criatura, quien Dios ha pagado el precio para reconciliarte con Él. Y quiero que tú mantengas en mente que Dios anhela pasar tiempo contigo, porque Él te ve como esa palomita preciosa. Yo te quiero leer un versículo que Dios me dio un día a solas. Un día que yo me acababa de comprar un par de zapatos y yo dije, papá, mi esposo no se ha dado cuenta de que yo compré esto. Y al abrir mi Biblia al azar, esto fue lo que Dios me dijo. Está en Cantar de los Cantares,
capítulo 6, versículo 9. Pero una sola es mi palomita preciosa, la hija consentida de su madre, la favorita de quien le dio la vida. Las mujeres la ven y la bendicen, las reinas y las concubinas la alaban. Y mira, yo le hice corazoncitos y le puse ahí la fecha en que Dios me dio ese versículo a mí. Si tú lees la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que es una carta de amor de Dios para nuestras vidas. Cuando tú sientas no querer leer la palabra de Dios, porque estás afanado con alguna telenovela, con los problemas, con los afanes, con el trabajo, recuérdate que aquí es donde vas a encontrar tu verdadera identidad. Es la Biblia quien nos dice qué es lo que Dios piensa de nosotros. Cuánto es que Dios nos ama como para prometernos que Él sabe esos planes de bien y no de mal que Él tiene para nosotros. Mira, leamos Jeremías 29:11 de nuevo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Que el enemigo no te convenzca que tú estás pasando por esta crisis porque eso es lo que tú vales, porque tú no vales absolutamente nada. Tú vales la sangre de Cristo. Y hoy te quiero venir a recordar que Dios no vino al mundo para condenarte. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia a su lado por la eternidad. Pero si tú estás con esa mentalidad de que no entiendes tu relación con Él, que es mejor guardar la distancia con Él, te vas a perder de estos manjares, de estas palabras dulces y amorosas que el Padre ha dicho de nosotros. Yo hoy te invito a que busques esa relación con tu Padre. Y sabes, es tan sencillo como el cerrar tu puerta y rendirte en sus brazos. Y si tú hoy no has aceptado a Jesús aún como tu Señor y tu Salvador, yo te invito hoy a que tú hagas esta oración breve conmigo, que repitas estas palabras, para que así pases de ser creación de Dios a un hijo, a una hija amada de Él, quien Él se deleita en verte toda la noche mientras tú duermes, para poder esperarte ahí en el lugar secreto y pasar tiempo junto a tu lado. Acompáñame a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy vengo a pedirte perdón porque he vivido lejos de tu voluntad. Vengo a confesarte como mi Señor y Salvador, reconociendo que moriste en la cruz por mis pecados para que yo pudiera ser reconciliado con nuestro Padre Celestial. Te pido que eches al fondo del mar todos mis pecados y que me lleves de tu mano, de la mano de tu palabra en la Biblia, en obediencia, como es el que yo pueda seguir tu ejemplo. Te declaro mi Señor y mi Salvador y sé que el día que yo muera regresaré junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que hoy no te pierdas de buscar ese lugar íntimo, a solas, con tu amado celestial, para escuchar qué es lo que Él dice de ti. Y que puedas enamorarte, que puedas empezar a atreverte a preguntarle: papá, ¿qué instrucciones tienes? ¿Qué estrategia me quieres dar? Y conforme hoy a esas 6 características, tú puedas aprender a escuchar su voz y así seguir preparándonos para su regreso en ese lugar precioso de la mano de Jesús, con la guianza del Espíritu Santo, para un día poder vernos cara a cara con nuestro Padre Celestial en la eternidad. Te mando un fuerte abrazo. Hasta el siguiente episodio.